¿Sale? Bueno. Les voy a compartir la pantalla. Bien, ¿sí todos ya alcanzan a ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, esta es la propuesta de evaluación que quisiera que podamos conocer. Primeramente, por este cambio de modalidad, los criterios pues solamente fueron escogidos. Teníamos más criterios como es la participación en clase, el trabajo en equipo, otros tipos de presentación de proyectos, asistencia a algunos eventos propios de la asignatura. Por ejemplo, en este caso, si había presentación de algún libro en la localidad o alguna situación así, pues se les invitaba, ¿no? Y se tomaban en cuenta quienes pudieran asistir. Pero todas esas cuestiones, a lo mejor sí las vamos a retomar, pero por vía virtual. Sin embargo, ahorita nada más quedaron en esos 3 criterios y porcentajes, que sería el portafolio, que tendría un valor de 35%, y las actividades de taller un 35%, y el examen escrito que tendría un valor de 30%. ¿En qué va a consistir el portafolio? El portafolio va a ser una carpeta que ustedes van a realizar de manera personal y que esos trabajos básicamente van a ser de los temas que vamos a estar abordando. Se van a hacer resúmenes, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, todo lo que tiene que ser o que tiene que ver con la organización de la información. Entonces, en esta carpeta, ustedes cuando llegue la fecha del primer parcial, que es aproximadamente después de 7 clases, me van a entregar esa carpeta para que yo revise que efectivamente vayan teniendo su portafolio. Esos trabajos no me los van a mandar porque básicamente les va a servir para estudio, para repaso de temas, son como apuntes. Entonces este portafolio es una carpeta que ustedes van a tener. Igual lo pueden hacer impreso, que ustedes tengan sus apuntes en el cuaderno, o igual una carpeta, un archivo, que lo tengan en su computadora, en su celular. Lo que me interesa es que ustedes vayan teniendo esa organización de la información. ¿Por qué? Primero porque es la parte teórica, digamos, que de la asignatura, y porque también eso les va a servir para ir estudiando para cuando tengamos los exámenes escritos, que lógicamente van a ser de los temas que vamos a ir abordando. Ese es el portafolio. Lo que tiene que ver con las actividades del taller, eso tiene que ver con sus producciones escritas, ya sea artículos de opinión, cartas, relatos, ensayos, todo lo que tenga que ver con lo que ustedes escriban, con lo que ustedes produzcan en relación a la escritura, a la redacción de textos. Y también sus notas de lecturas, los comentarios que se pueden hacer respecto a las lecturas que también vamos a ir teniendo. Y eso es lo que respecta a actividades de taller. Y el examen escrito, pues, eso es No tengo la abierta. entonces, vamos a evaluar con esos 3 criterios. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Hay alguna duda respecto a los criterios? No, no hay ninguna. Ninguna, maestra. Ok. Por aquí les puse la autoevaluación porque también es algo que ustedes van a realizar su autoevaluación, ustedes mismos se van a evaluar, y por supuesto que eso
también va a ser parte importante de la, pues, calificación, ¿no? Porque al final de cuentas, por cuestiones administrativas, llegamos a asignar un número, pero lo más importante de esta evaluación, sobre todo con un enfoque formativo, es que ustedes se vayan dando cuenta de cuáles son las posibilidades, dificultades, logros que van alcanzando a través de su formación. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la autoevaluación. Por otro lado, la heteroevaluación. La heteroevaluación es la que yo realizo. La que yo realizo, quiere decir una persona externa evalúa a otra, entonces la heteroevaluación. Y la metaevaluación tiene que ver con que ustedes mismos se hagan conscientes de su proceso formativo. Es decir, por ejemplo, ahorita que hicimos la evaluación diagnóstica, yo me doy cuenta que tengo, por ejemplo, es una actividad que se me dificulta. Entonces tengo que estar consciente y pues apropiarme de las estrategias que sean más factibles para que puedan desarrollar ese hábito. No todos ser grandes lectores, o a lo mejor sí, pero sí es muy importante que ustedes estén conscientes y tengan esa importancia de que ahorita en este mundo de información que hay, es muy importante que aprendamos a seleccionar la información que nos sirve. Entonces, sí, pues sí es importante, ¿no? Sí es importante desarrollar ese hábito y sobre todo la búsqueda y selección de la información, porque, o sea, con las redes sociales, con internet, con las mismas bibliotecas virtuales, hay muchísima información, pero aquí lo importante es que ustedes aprendan a seleccionar lo que es relevante para la utilidad que ustedes le quieran dar, pero que les sea útil. Entonces, esa es la parte de la evaluación. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Sí me gustaría que quedara muy claro. El portafolio no me lo van a entregar cada que yo les pida algún trabajo, algún reporte de los temas. Va a ser de que lo van a incluir en su portafolio y solamente al final del bimestre voy a revisar pues que tengan esos reportes y sobre todo porque es algo para el estudio de sus exámenes. Bueno, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, con toda confianza. No, todo bien, maestra. Bien, bueno, entonces continuamos. Maestra, bueno, sí, a mí sí. Dime. Un poquito lo de portafolio, es que entré tarde a la clase y sí no me quedó muy claro lo que es el portafolio. Bien. Sí, respecto al portafolio, les comentaba que va a ser una carpeta que ustedes van a realizar en su computadora, en el celular o si van a tomar apuntes de los temas. Entonces, ese portafolio va a contener los resúmenes, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos, todo lo que tiene que ver con la organización de información, van a tener esos trabajos ahí en su portafolio. Ese portafolio me lo van a entregar al final del parcial y es también para que estudien para el examen escrito. Es como, esto es más directamente de índole personal y como estrategia de estudio. Okay. Pero lógicamente que va a contar porque ahí van a ir guardando todos los resúmenes que vayan haciendo, los cuadros sinópticos, mapas conceptuales, todo ahí va a estar guardado y solamente me lo van a entregar al final del parcial, cuando vamos a evaluar el parcial. Ok, muy bien. ¿Era la única duda, Alfredo? Para mí, si te hay de actividades de taller, ya entiendo muy bien que son trabajos, tareas, todo esto. Examen escrito, pues me queda un poquito la duda de que sí, yo creo que va a ser igual vía virtual, ¿no? Sí, el examen sí va a ser vía virtual, le digo, hasta que las actividades estén de esta manera, todo va a ser virtual.
y se les va a estar haciendo al final el parcial, que es más o menos 7 clases que vamos a tener y ya viene la evaluación parcial. Son 3 parciales que vamos a tener a lo largo del semestre. Ya, ok, ¿Ok? muy bien. Sí, muy bien, Muy maestra, bien. gracias. Entonces, continuamos. Profa, Mande, dígame. el portafolio, por ejemplo, si yo tomo notas en mi libreta, es ahí lo dejo, lo tengo Sí, que ahí guardar ahí. lo vas a dejar y cuando toque entregármelo, lo puedes hacer en fotos. Ah, ok. O sea, cuando ya toque revisarlo, ya me mandas fotos de los temas que vamos a ir abordando, de tus trabajos que tengas ahí en el cuaderno, en tus apuntes. Ah, bueno, sí, esa era mi duda. Gracias. Ok. Bueno, eh, esta clase 2 vamos a trabajar un tema que, bueno, también es introductorio de la asignatura, que tiene que ver con el lenguaje, la lengua y el habla, y sobre todo el conocer las diferencias entre lengua y habla. Y aquí hay una pregunta que todos los lingüistas, todos los que se dedican a esa parte del estudio del lenguaje y de poder diferenciar todos esos conceptos, entra en un conflicto en el sentido de que si se debe enseñar lengua. ¿Por qué? Porque históricamente o antropológicamente también nosotros estamos dotados de un aparato fonador, de una capacidad de nuestra inteligencia como especie humana para poder desarrollar un lenguaje. Un lenguaje complejo, porque nosotros sabemos que todos los seres vivos se comunican, tienen diferentes maneras de comunicarse. Entonces, hay una disputa entre decir, bueno, si de manera innata nosotros aprendemos el lenguaje, qué canal utilizamos y sobre todo, cuáles son las potencialidades para ese lenguaje. Y por otro lado, hay de que dicen de que sí se debe deliberadamente enseñar lengua. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las que no mostramos esa competencia, esa capacidad de comunicarnos. Y bueno, obviamente que nosotros desde la parte educativa, pues sí asumimos de que sí se debe enseñar lengua. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que son reflexivos y autocorrectivos en el lenguaje. Es decir, que cada uno de nosotros pues tiene dotado ese aparato fonador, tiene dotado esa capacidad de comunicarse, salvo que haya algún daño cerebral, neurológico, pues es que quedamos incapacitados para comunicarnos, para hablar, pero digamos que en la normalidad, pues tenemos esa disposición para poder comunicarnos. Sin embargo, a través de la historia del ser humano, se han formado diferentes estructuras para utilizar discursos. Y lo que les comentaba en la clase pasada, por ejemplo, si a mí me detienen o soy testigo de un hecho, de un delito en donde yo tengo que dar mi testimonio, ¿ustedes con qué tipo de discursos creen que podría yo realizar esa tarea? Si me piden un testimonio, ¿qué tipo de discurso tengo que utilizar? Oral, ¿no? Sería oral, ¿no, profesor? Así es un discurso oral, Creo que pero primero es escrito, ¿no? bueno, puede ser oral, si voy a hacer una declaratoria puede ser oral, puede ser escrito, pero ¿qué haría? Vamos a imaginarnos que a nosotros nos piden que nosotros presenciamos un delito, vamos a ser testigos. ¿Qué vamos a hacer en esa situación comunicativa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ahora sí que es una declaratoria, pero en este caso, pues tiene que ser lo más apegado a, ¿cómo se puede decir? ¿Al sistema penal?
no tanto porque no manejamos ahora sí que ese tipo de lenguaje, ¿no? No creo que seamos personas, en este caso, si vamos a declarar, pues como abogados, ¿no? Para hablar de esa manera técnicamente, ¿no? Yo creo que debería ser de una manera, pues expresarlo de una manera en la que nosotros no ser irrespetuosos ahora sí que con la persona que sufrió el delito, tal vez, pero pues ser claros, ¿no? Y directos, tal cual como sucedió. Eso es lo que yo Bueno, imagino su pregunta. Bueno, todo dependería también, ahorita que mencionan las cuestiones legales, ¿no? Pues puede ser mixta. ¿Por qué? Porque como, pues, hablando ya en este tema, pues nuestro sistema de justicia penal está muy deficiente, ¿no? No es ni escrito como era la manera tradicional y no terminan de dominar el sistema penal acusatorio que es mediante juicios orales. Lo que quiero yo, por decir, darme a entender, no es que pues de todo va a depender del contexto en el que estemos centrados para dar la declaración. Si es una declaración personal entre compañeros, pues como dijo el compañero ahorita, ¿no? Pues de la manera más respetuosa, ¿no? Y si es en el ámbito legal, pues de la manera más honesta, ¿no? Porque va a depender, en el caso que fuera de una declaración en un juicio, en una, sí, pues más que nada, en un juicio, una diligencia, pues va a depender pues ¿cómo le diré? Una sentencia favorable o desfavorable para cierta persona. Claro, aquí toda esta parte que dicen tiene que ver con ese cúmulo dependiendo de quiénes seamos, ¿no? Porque igual como ciudadanos, como podemos tener cierta formación, pero incluso ustedes saben de que hay personas de que no requieren abogados, que hacen su defensa ellos solos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de narrar, de describir, de argumentar y de basarse en las leyes, porque finalmente lo que te da el ser licenciado, por ejemplo, es que tú tienes la licencia para ejercer ciertas cuestiones, pero las leyes no tienes que tener título para que tú puedas pedir o explicarlas y en tu caso defenderte de alguna acusación. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es de que la cuestión de poder expresarnos de manera efectiva, pues es ahí donde recae esa importancia, porque hay personas que en su misma declaratoria pues pueden tener inconsistencias y congruencias, a lo mejor están siendo honestas, pero no tienen esa capacidad de expresarse. Es como cuando tenemos los problemas de que no hay intérpretes suficientes para defender a los que manejan una lengua originaria. Entonces, todo eso tiene que ver con el habla, con la narrativa, con la descripción, con la defensa, con la argumentación, todos estos tipos de discursos que nosotros, para poder alcanzar una competencia comunicativa, tenemos que ir desarrollando. Entonces, lógicamente que nosotros, desde la parte didáctica, pues sí estamos convencidos de que tenemos que enseñar lengua. ¿Para qué? Para que todas estas características propias o habilidades que conciernen a estas habilidades lingüísticas, como es hablar, escuchar, leer y escribir, pues se vayan desarrollando en cada uno de nosotros. Entonces son ejercicios que nosotros tenemos que ir haciendo y que vamos a reflexionar a partir de lo pues escrito y de lo hablado, porque bueno, ahorita con la tecnología afortunadamente nosotros si queremos emitir una opinión y tenemos la posibilidad de prepararla, por ejemplo, pues nos grabamos en un audio, lo escuchamos, hacemos el proceso reflexivo de decir, creo que como que aquí estoy repitiendo o aquí no me entiendo, estoy tartamudeando, en fin, muchas cuestiones que pueden distorsionar nuestro mensaje y que no se cumpla con el proceso de que este mensaje llegue al receptor tal y como nosotros queremos, porque muchas veces nosotros queremos expresar algo, pero no lo hacemos porque tenemos dificultades para estructurar un tipo de discurso. Entonces, esa parte va a ser lo que nosotros vamos a ir trabajando.
y como les dije al principio, este es un proceso inacabado para nadie. Nadie se puede decir que ya es totalmente competente comunicativamente hablando, porque es un proceso que lo vamos viviendo y lo vamos experimentando. Entonces, aquí en esta parte también yo tengo otra pregunta: ¿qué necesito aprender o desarrollar respecto a las habilidades lingüísticas? Y aquí en esta parte también me gustaría que en el chat pusieran su nombre y, por ejemplo, escribieron ustedes, de las 4 habilidades lingüísticas, ¿me las pueden recordar cuáles son? Las 4 habilidades lingüísticas. ¿Recordamos cuáles son? A ver, ¿se acuerdan o ya no se acuerdan? Hablar, escuchar, leer y escribir. Exactamente. Hablar, escuchar, que son del canal oral, y escribir y leer, que son del canal escrito, ¿sale? Entonces, esas 4 grandes habilidades, nosotros las vamos a ir trabajando, pero así de manera autoevaluativa. Ustedes pudieran escribir en el chat cuál creen que sea la que necesitan más desarrollar o la que se les facilite, y si hay algo en específico que ustedes quisieran aprender respecto a esas habilidades lingüísticas. ¿Por qué? Porque es la primera o el primer paso para que nosotros podamos resolver un problema es estar consciente de que lo tenemos. Es el primer paso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo me hago consciente, puedo transformar esa situación, pero si no me hago consciente, es más difícil. Entonces, ustedes en un ejercicio de autoevaluación pueden decir, bueno, es que a mí me cuesta trabajo expresarme o a lo mejor expresarme en público, a lo mejor se me dificulta comprender lo que leo y bueno, cosas así que ustedes igual lo pueden ir haciendo en el chat, y que a mí me sirve también para ver ese perfil grupal que hay con ustedes, y también ir viendo cuáles serían las estrategias más convenientes para desarrollar la asignatura. Bien, vamos a continuar. Ese ejercicio les pido que lo vayan haciendo en el chat de manera individual. Y bueno, por aquí vamos a ver algunas principales diferencias entre el canal oral y el canal escrito. ¿Por qué es importante reconocer esas diferencias? Porque si nosotros las ubicamos, también podemos tener un mayor panorama respecto a cómo fluye este tipo de lenguaje. De entrada, por ejemplo, el canal oral es privilegiado porque es con el que nosotros primero tuvimos contacto. O sea, cuando nosotros nacimos, éramos pequeños, las personas que estuvieron a nuestro lado no nos presentaron un texto escrito. Nos empezaron a hablar, nos empezaron a emitir sonidos y todas esas cuestiones. Entonces, en ese aspecto, el canal oral es el privilegiado, ¿no? Pero bueno, hay aquí unas diferencias principales. El canal del oral es auditivo. El canal del escrito es visual. Solamente las voy a ir mencionando y ya ustedes con más detenimiento las van leyendo en el video o en el libro, porque viene también en el libro. Las voy mencionando por el tiempo que tenemos y porque hay otras actividades más que les voy a plantear. Entonces, el canal oral es auditivo. En el canal escrito es visual. 2, el receptor percibe sucesivamente, uno tras otro, proceso serial. En el escrito, el receptor percibe los signos simultáneamente, todos a la vez. Proceso holístico, o sea que es completo. Que ahí todos
todo se presenta, por ejemplo, un texto, ahí está todo lo que está escrito, todo el mensaje ahí está escrito. En cambio, en el canal oral, pues va palabra tras palabra. En el canal oral, la comunicación es espontánea. En el canal escrito, la comunicación es elaborada. 4. En el canal oral, la comunicación inmediata en el tiempo y espacio. En el canal escrito es diferida en el tiempo y en el espacio, porque, por ejemplo, lo que yo escribo hoy, si es una carta, igual después le va a llegar a la persona, al destinatario, en otro tiempo y en otro espacio. 5. La comunicación oral es efímera. Y aquí me recuerda esa parte donde dice, las palabras se las lleva el viento. Y el canal escrito es comunicación duradera. Ahí está. Y pues ahí perdura. Ahí lo podemos revisar, volver a ver. Por eso es la importancia también de la literatura, pues ya que está en los libros y de todos los conocimientos que se plasman en los libros o en cualquier medio escrito. 6. Utiliza muchos códigos no verbales. Porque, por ejemplo, ahorita que yo estoy realizando esta comunicación oral con ustedes, pues estoy moviendo mis manos, estoy haciendo gestos, la mirada, y bueno, hay otras cosas que ponen en juego que no son verbales. Y en cambio, el canal escrito apenas los utiliza. 7. Hay interacción durante la emisión del texto. Por ejemplo, podemos nosotros ahorita estar interactuando. Yo les puedo preguntar algo y ustedes me contestan. En cambio, en el canal escrito no existe tal interacción. Y por último, 8. El contexto extralingüístico tiene un papel muy importante. Y en el canal escrito el contexto es poco importante. El contexto extralingüístico se refiere a lo que rodea o a lo que propicia esta situación comunicativa que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, nosotros sabemos de que estamos tomando una clase virtual, que tenemos que poner atención, estar escuchando, tratamos de que sea un espacio silencioso. Entonces, todo esto construye ese contexto y son elementos extralingüísticos. Sin embargo, el contexto del canal escrito es propio de cómo lo crea el autor. O sea, es independiente del contexto en el que está quien lo lee. O sea, el autor escribió, creó su contexto y depende básicamente de cómo manifiesta esta habilidad para escribir. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esas diferencias. Eso también viene en el libro. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos o conozcamos esas diferencias? Básicamente porque esas diferencias nos indican cómo se van generando los discursos. Y también podemos entender ciertas cosas de por qué a veces tenemos dificultades o hay ciertas dificultades en esta producción. Por ejemplo, lo que se refiere a la expresión oral es un proceso efímero, es espontáneo. Entonces, muchos preferimos como que mantenernos pues callados. A veces sí tenemos las ideas, pero nos cuesta expresarnos. Y eso obedece a muchos factores. Porque también, bueno, los lingüistas hablan de esta parte de que tiene que ver con nuestras emociones, nuestras seguridades, nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra investigación, nuestro atrevimiento, o sea, muchas cosas que nos conforman como seres humanos, tanto de la parte emotiva como la parte psicológica. Entonces, pero afortunadamente cada una de esas situaciones se pueden ir trabajando a través de la práctica educativa. Por eso hay la importancia de conocer estas formas de expresión y poder ir avanzando sobre todo en la parte didáctica, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta asignatura.
Y bueno, discúlpame que no me detengan, pero ya nos quedan 3 minutos y sí quiero plantearles de una vez la actividad para que, si hay alguna duda, pues me comenten ustedes. Entonces, bien, en actividad vamos a hacer un resumen del tema ¿qué es escuchar? Y modelos y estrategias de comprensión. Estos dos temas vienen en el libro que ya les envié de enseñar lengua. Son las páginas del libro, porque como no concuerdan con las páginas del archivo, entonces son las páginas del libro, de la página 100 a la 107. Este va a ser el primer resumen del tema. Yo les propongo que hagan un resumen, más adelante igual, si ustedes tienen otras formas de organizar la información que les pueda quedar más claro, adelante, lo pueden hacer también. Y esta es una actividad para el portafolio. ¿Vale? Esta va a ser una actividad para el portafolio. Yo tengo una duda, profesora. La primera actividad que hicimos, ¿esa se va a ir al portafolio? ¿Al que le mandamos a su correo? No, esa actividad es para mí. Esa es, iniciamos con esta primera actividad para el portafolio. Y también... Una pregunta, maestra, disculpe. ¿Esta actividad cuándo se va a entregar? Esa actividad la pueden entregar miércoles, a partir del miércoles, jueves. Ok, gracias. Profe, Sí. por Dígame. ejemplo, ya que le entreguemos la actividad, esa actividad también la vamos a guardar en el portafolio, aparte de que se la vamos a enviar a usted. Perdón, me equivoqué. No, esta actividad no me la van a entregar. Esta es para su portafolio, perdón. Gracias, Beatriz, por corregirme. Perdón, esta actividad no me la van a entregar. Esta es para su portafolio. Les decía yo que el portafolio me lo van a entregar hasta el final del parcial. Pero sí es importante que la vayan haciendo, chicos, porque tiene que ver con los temas que vamos a ir trabajando. Y si nosotros tenemos mayores elementos, vamos a comprender mejor lo que vamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes mismos regúlense esa parte y váyanlo guardando en su portafolio. Y miren, ya no nos va a dar tiempo porque nos quedan exactamente 1 minuto, pero hay otra actividad que van a realizar, que van a ver una película, y esa sí es una actividad del taller. La película se llama El Gran Debate, se las voy a mandar ahorita al grupo. El link de la película está en YouTube. Y van a hacer una opinión de una cuartilla sobre esa película. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían 2 actividades, una para el portafolio y esta sí me la van a entregar a partir del miércoles, jueves, viernes. O sea, tienen todos estos días para entregar, ¿no? A partir del miércoles o a partir de que ustedes la tengan, ustedes envíenmela y